Bueno, sean bienvenidos, tengan todos muy buenas tardes. En este programa vamos a analizar en esta ocasión un caso histórico en nuestro país, un caso que fue problemático, que fue emblema de muchas irregularidades aparentemente y que impactó directamente a los bolsillos de El Salvador, del Estado salvadoreño. Vamos a analizar un caso bien grande en cuanto a dinero, en cuanto a cuantía, el cual fue el caso Selenel. Este caso, como ustedes conocen, se resolvió, pero no se resolvió en los tribunales salvadoreños, sino que se resolvió directamente en un organismo internacional, como lo fue el CIADI. Es el centro dependiente del Banco Mundial, en el cual a través de un arbitraje y un laudo arbitral se logró ponerle fin a ese conflicto. Muy bien, pero vamos a analizar históricamente cómo es que ocurrió este conflicto, esta controversia, cómo es que inició, ¿verdad? Históricamente inició así. Primero, la empresa La Geo de El Salvador, que antes se llamó de otra forma, ¿verdad? GESAL. Eh, la cosa es que esta era una institución o una empresa que se constituyó como una empresa particular, ¿verdad? Sin embargo, la Geo fue una empresa que, a pesar de que se constituyó como una empresa particular, servía a los intereses del Estado. Esta empresa, dentro de sus acciones, se encontraba un accionista. En este caso era la sociedad Enel. Junto con esa sociedad se pusieron de acuerdo, ¿verdad? Desde el año 2000 para que esta sociedad llamada Enel, que Enel es una sociedad de origen italiano, previamente hay que aclarar eso, esta sociedad de origen italiano llamado Enel son empresas multinacionales. Esta es una empresa multinacional relacionada a la energía eléctrica. Esta empresa vino al país y vino a querer invertir en el área de la generación de energía eléctrica, ¿verdad? Entonces llegó a un acuerdo en él con la empresa nacional La Geo para que quedara como socio mayoritario esta sociedad multinacional que no era del país, llamada Enel. Entonces, al hacer ese acuerdo, afectaron completamente los intereses del país a nivel nacional. Esto porque estaban abriéndole las puertas para que esta multinacional llamada Enel fuera la socia mayoritaria de la Geo, y por lo tanto todas las acciones de esta empresa nacional llamada La Geo iban a ser dueñas, es decir, Enel iba a ser la dueña con el mayor número de acciones dentro de La Geo. Entonces, la pérdida iba a ser cuantificable a través de un estudio que realizó la Fiscalía General de la República, que le encomendó a un abogado reconocido del país para que él hiciera un examen de cuánto iban a ser las pérdidas si esta operación se consumaba. Entonces, haciendo el análisis de esta situación, se logró a determinar que la cuantía de lo que el Estado salvadoreño iba a perder en esta operación iban a ser más de 2.000 millones de dólares. ¿Se imaginan? 2.000 millones de dólares los que iba a perder el Estado salvadoreño, según el estudio que hizo este abogado reconocido, que ahora es magistrado, ¿verdad?
y que fue mi maestro en Derecho Procesal Civil. Pero el punto es que la pérdida para el país iba a ser bien grande, ¿verdad? En este sentido. Los empresarios de Enel, a través de un consorcio internacional de abogados, entablaron una demanda internacional de arbitraje en el CIADI. Esto fue porque el presidente de ese entonces, estamos hablando del periodo 2008, en ese entonces, se negó a llegar a un arreglo con esta empresa y se negó a pagarle un laudo arbitral que esta empresa había ganado en el CIADI. Entonces, como el Estado de El Salvador no quería perder esa gran cantidad de dinero, se empezó a hacer un litigio internacional en este sentido. Y El Salvador no quería llegar a un arreglo con esta sociedad llamada Enel, porque iba a salir muy perjudicada, ¿verdad? Entonces, este litigio se extendió hasta el año 2013-2014, cuando el presidente de ese entonces, ya del periodo 2009 al 2014, empezó a sacar a la luz este arreglo entre empresas que iba a perjudicar los bolsillos del país. Entonces, este presidente, que por cierto ahora está exiliado, ¿verdad?, sacó a la luz toda esta negociación y fue un boom mediático. Toda la gente quería saber qué es lo que había ocurrido, pero realmente en ese entonces no había una explicación de todo lo que estaba ocurriendo, de la realidad. Todo se manejaba a través de intereses políticos en la comunicación. Entonces, allí fue cuando al querer analizar este caso, no se encontraba, digamos, una respuesta clara de qué es lo que estaba ocurriendo. Fue en ese entonces cuando por primera vez se inició un juicio. La fiscalía, no sé si fue obligada o no, al final lo político no es relevante, ¿verdad?, sino lo jurídico, lo que ocurrió en ese entonces. Pero la fiscalía inició con ese requerimiento ante los tribunales, llevó una investigación, le encomendó a este ahora magistrado que realizara la investigación. Se determinó la cuantía de que eran más de $2,000 los que el Estado de El Salvador había perdido, y se inició entonces un proceso en el Juzgado Séptimo de Paz. La Fiscalía lo dirigió, ese proceso, en contra de 9 personas. Una de ellas era representante de Enel en El Salvador, y las otras 9 eran funcionarios públicos que habían autorizado la negociación de ese acuerdo. Entonces se inició el proceso en el Juzgado de Paz, se hicieron las investigaciones, se hicieron las pesquisas, se llegó incluso a allanar las oficinas centrales de Enel para averiguar qué es lo que había ocurrido, y se fundamentó la denuncia como por el delito de peculado en contra de esas 9 personas, incluidos allí exfuncionarios, ¿verdad? Era peculado de los que se le acusaba. El peculado es un delito en el cual funcionarios se aprovechan de su cargo para beneficiar a ciertas personas, ya sea empresas o particulares, pero ocupando su estatus de funcionario para así poder aprovecharse de esa situación y beneficiar a una empresa o un particular. Entonces, así fue como en el 2013 se judicializó por peculado. Pero, ¿qué es lo que ocurrió posteriormente a esto?
La jueza de paz vio que sí, que había algún indicio de que había delito al respecto y lo judicializó. Y aceptó las peticiones de la fiscalía y entonces pasó a la siguiente etapa en instrucción. El juzgado séptimo de instrucción entonces valoró todas las pruebas que había presentado, eh, lo que había presentado en ese entonces la fiscalía y dijo, bueno, tienen razón, aquí hay un delito, ¿verdad? Probablemente si la fiscalía hace un buen trabajo, esto puede ocasionar que haya una sanción. Entonces, el delito de peculado se fundamentó en que los funcionarios de ese entonces violaron la Constitución de la República. Porque, ¿por qué la violaron? Bueno, porque en la Constitución se establece que para poder otorgar una concesión al Estado, del Estado hacia un particular, tiene que haber una aprobación de la Asamblea Legislativa, lo que no ocurrió en este caso. Es decir, que únicamente se utilizó la ley para otorgar la concesión, la ley de inversiones y la ley de la SIGET únicamente. Y no se tomó en cuenta la Constitución en ese artículo que especifica que para otorgar una concesión debe de ser por votación en la Asamblea Legislativa. Entonces ahí vemos un error en el que incurrieron estos funcionarios. Pero igual utilizaron la ley, pero violaron la Constitución. Entonces, en resumidas cuentas, al llegar esto ya a una etapa penal en el área ya de la tercera audiencia, la audiencia de sentencia, entonces en ese momento la fiscalía lo que hizo fue, sí, fundamentó bien no fundamentó bien más bien, no recopiló la prueba necesaria y por eso fue criticado por los jueces también, porque la prueba es vital y fundamental para poder determinar si alguien es culpable o no. Entonces, al no haber una fundamentación de parte de la fiscalía, bueno, hubieron críticas de todos los sectores, pero lo más relevante y lo que quiero que pongan atención y que podamos analizar en este caso es que la fiscalía no tuvo un papel en esa etapa, en la audiencia de sentencia, no tuvo un papel de líder, porque las cosas ocurrieron así. Previo a la audiencia de sentencia, los abogados defensores plantearon un escrito y en ese escrito explicaban que querían que cambiaran la acusación, que el delito por el que se les estaba procesando no fuera por peculado doloso, sino por peculado culpable. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir de que estaban haciendo un cambio en la acusación en cuanto al delito del cual se les estaba acusando, ¿verdad? Se les estaba formando entonces hasta ese momento otro delito. Entonces todas las investigaciones que había hecho la fiscalía eran por peculado doloso. Sin embargo, ya en ese momento, a petición de los abogados defensores, cambiaron a peculado por culpa. Y esto quería decir que iban a lograr que estas personas que estaban siendo acusadas por este delito pudieran salir en libertad, debido a que ya había prescrito el delito de peculado por culpa. El argumento de la defensa era que ellos no habían podido conocer lo que estaban haciendo, es decir, hicieron todo lo que hicieron ese acuerdo sin saber, entre comillas, lo que estaban haciendo. Y por lo tanto no eran culpables, porque no tenían conocimiento pleno de lo que estaban haciendo.
A razón de esto, la fiscalía no se opuso y estuvo de acuerdo. Fue así que en esa audiencia especial que se logró que por parte de la defensa, ¿verdad?, salir favorecida, porque fue una condena absolutoria. Se les absolvió a ellos, ¿verdad? Y fue entonces allí que concluyó a nivel penal el caso. El fiscal dijo que era porque había un acuerdo en el CIADI. Y sí es cierto, había una negociación en el CIADI, en el Centro Internacional de Controversias. Pero ese acuerdo en ningún momento puso en la negociación la prescripción del delito. En ningún momento puso en negociación que no se les iba a acusar penalmente a ellos, sino una prescripción de la responsabilidad civil, lo que quiere decir que únicamente iba a prescribir lo económico, no así lo penal. Pero bien, así las cosas, el fiscal entonces estuvo de acuerdo de ese entonces, ¿verdad? No es el actual, en que estas personas se les absolviera de las acusaciones. En resumidas cuentas, cuando hay un caso de esta envergadura, lo mínimo que se espera es que se haga justicia, ¿verdad? Para la mayoría de personas, que en este caso era el pueblo salvadoreño, el Estado de El Salvador, el que estaba siendo afectado. Pero podemos hacer una crítica constructiva sin entrar a lo político. Y esa crítica es que el fiscal debe de tener una función más activa en la defensa de los derechos y de los intereses del Estado. Y esta función no debe de estar supeditada en ningún momento a una conveniencia política, partidaria en ningún momento, porque quien se vea mayormente afectado es el pueblo salvadoreño. Se tuvo que haber analizado bien en el CIADI si convenía o no un arreglo, eh, un laudo arbitral. También tuvo que haberse planteado eso a nivel técnico cuando en él interpuso la demanda. Se veía que no tenía bases suficientes como para poder exigir todavía al Estado que le pagara 200 millones más de dólares. Que eso fue lo que al final ocurrió. Entonces, requiere como de una especie de análisis profundo del actuar de la fiscalía en este caso. Y cambiar lo que haya que cambiar a nivel ético, profesional, para que el resultado de todo este tipo de litigios sea siempre en favor de la mayoría de la población, de la gente. Ahora bien, hay una serie de preguntas que nos han hecho. Una de ellas es de un amigo y hermano hondureño que preguntaba sobre las aceptaciones de herencia, ¿verdad? ¿Qué hacer en el caso de que no haya habido testamento y que haya una gran cantidad de bienes y estos bienes no se sabe qué hacer con ellos, quién es el dueño, ¿verdad? Bueno, me imagino que al igual que aquí, allá en Honduras, existen procesos civiles de aceptación de herencia. Esto quiere decir que tiene que judicializarse, ¿verdad? Aquí en El Salvador hay dos opciones. Está la vía judicial, que es cuando se inicia un proceso ante un tribunal y se hace un escrito en el cual se explican todas las razones específicas por las cuales se quiere aceptar herencia. Y también existe un proceso vía notarial. Entonces ahí dependerá de una cosa, dependerá de si las personas herederas están de acuerdo o no
Si están de acuerdo, entonces procede la vía notarial para la aceptación de herencia. Si no están de acuerdo, entonces en este caso procede que la vía judicial tiene que ser por vía judicial cuando no hay un acuerdo entre las partes, ¿verdad? Lo recomendable en este caso, cuando no hay testamento, es que lo hagan vía judicial, porque un juez eh, va a poder velar por los intereses de todos. En cambio, notarialmente, digamos, el que patrocina el litigio puede que se quede con la mejor parte. Perdón. Bien, nos solicitaba también asesoría sobre un caso del tema que tratamos anteriormente, del trabajo. Una empresa que es del sector textil estaba preguntando aquí Karina sobre ese caso. Es un caso laboral en el cual una empresa en este tiempo de cuarentena no estaba informando bien a los trabajadores sobre si se les iba a pagar o no. Entonces, hay algo bien importante para retomar un poco ese tema, y es que si estas empresas que están aún laborando, porque no incluyen, porque no están incluidas más bien en el decreto del estado de emergencia, que no pueden operar, es decir, esas empresas que sí pueden operar, deciden seguir continuando, deciden seguir operando, ya sea eh, completamente o parcialmente, es decir, con pocos trabajadores o con muchos trabajadores. Independientemente de eso, si estas empresas están laborando y además se han comprometido con los trabajadores a que les van a cubrir los salarios de todo este tiempo que esté en cuarentena, entonces es sumamente grave que posteriormente, después de que hayan acordado ellos mismos seguir cubriendo los salarios, después digan que no les van a pagar. Eso es muy grave porque están violando la ley laboral y la ley más importante, que es la Constitución, ¿verdad? Se da otra cuestión también, y es que en este caso se les ha dicho que no se les va a pagar por rumores, ¿verdad? No se les va a pagar el salario, sino que se les va a pagar siempre se les va a pagar, pero no en concepto de salario, sino en concepto de vacaciones. Eso es algo que definitivamente no se puede hacer. Las vacaciones es un derecho irrenunciable de los trabajadores, que está en el artículo 52 de la Constitución. ¿Qué quiere decir? Que no pueden renunciar. Se tiene por no escrito cualquier acuerdo que implique que el trabajador renuncia a alguno de sus derechos. Esos derechos pueden ser a la vacación, a la indemnización anual, el derecho ¿qué? Al aguinaldo. Es decir, esos derechos de los trabajadores son irrenunciables y se tienen por no escrito. Le queda, el consejo que le puedo dar yo a Karina es que ella sí puede aceptar el salario que le den aparentemente en concepto de vacación, pero posteriormente a que pase la cuarentena, ella puede exigir y reclamar ante la autoridad competente, que en este caso es los juzgados de lo laboral y el Ministerio de Trabajo, porque le paguen en diferente fecha las vacaciones. El derecho que ella tiene a vacacionar no es el mismo tiempo que está ahorita en cuarentena, es otro tiempo totalmente diferente. Entonces quedamos claros en que los derechos de los trabajadores son irrenunciables, y ella, junto con todos los trabajadores de esa empresa textil, tienen el derecho
de exigirles a sus jefes, a sus patronos, el pago ordinario del salario. ¿Por qué? Porque ellos también así optaron por la figura de la continuidad y no por la otra figura de la suspensión. De hecho, ya un memorándum ya tiene un carácter vinculante. En este caso, pues, porque ya no optaron por una suspensión laboral, sino que por la continuidad de las labores, aunque sea parcialmente. Bien, y a Giovanni también el caso suyo para poder inscribir una escritura de matrimonio tiene que hacerse en tiempo y tiene que hacerse dentro de los 15 días posteriores. Este es otro tema, ¿verdad? Les voy a explicar mejor. Giovanni me comentaba de un caso, ¿verdad? Hipotético en el cual este amigo se había casado y el abogado había hecho la escritura, había hecho todas las formalidades. Sin embargo, a última hora no le entregó la escritura de matrimonio. No le entregó nada. Y eso sí es éticamente reprochable. No hay ninguna aceptación por parte de la ética, ¿verdad? De este notario o abogado que inició ese trámite de matrimonio y no lo concluyó. Entonces pasaron los años, 2007, 2017, 2020. Más de 13 años y no se le entregó la escritura de matrimonio, y por lo tanto ahora que este amigo va y busca en la alcaldía si estaba inscrito el matrimonio, encuentra que no, nunca se entregó, nunca se llevó esa escritura a las alcaldías, por lo tanto legalmente no está casado. Entonces tendría que averiguarse en primer lugar si se hizo o no la escritura de matrimonio, es decir, si este notario la terminó o si la suspendió. Primero, ¿verdad? En la sección de notariado de la Corte Suprema de Justicia, y posteriormente a ello hacer una nueva escritura. Esa es la solución para el caso que planteaba Giovanni. Saludes a Francisco Cruz, que pone gracias por compartir de su conocimiento. Es un placer. Estamos a las órdenes. Siempre pueden hacer llegar sus comentarios o sus mensajes. Vamos a estar pendientes de contestarles. Que tengan un feliz día. Bendiciones para todos.